El doctor Mauricio Sepúlveda es actualmente el jefe de la Unidad de Gastroenterología y Clínica de Páncreas de la Fundación Valle de Lili, gastroenterólogo de la Universidad Javeriana y profesor de ILICESI acá en la ciudad de Cali. Doctor Sepúlveda, bienvenido y muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar de una patología en los próximos 25 minutos. Espero no aburrirlos, de una entidad que es subdiagnosticada, pero que en los últimos 10 años ha cogido valor porque tiene un impacto en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes que son llevados a cirugía del tracto gastrointestinal alto y de páncreas. Vamos a hablar un poco acerca de la fisiología para encaminarnos en el tema. ¿Cuál es la definición de la insuficiencia pancreática? ¿Cómo la podemos diagnosticar? ¿En qué casos debemos sospechar insuficiencia pancreática por resección? ¿Cuál es la importancia, cuál es la morbilidad de esta entidad y cuál es el tratamiento y el impacto en la sobrevida? Entonces, tenemos que el páncreas, todos lo sabemos, tiene dos funciones: la endocrina, que es dado por hormonas que son liberadas a la sangre, insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático, cuya función principal es la homeostasis de la glicemia en el cuerpo. Y tenemos la otra función, que es la que tal vez olvidamos más, que es la de las enzimas que son producidas en los acinos pancreáticos, que están rodeando las células beta, los islotes de células beta, y que son encargadas de ayudarnos con la digestión. La milasa para los carbohidratos, la lipasa para los lípidos, la proteasa para las proteínas y el bicarbonato, que tiene un papel principal en la digestión. Bueno, ¿qué es la insuficiencia pancreática? ¿Cómo la podemos definir? Entonces, es una inhabilidad que tiene el páncreas de producir, de producir secreción para mantener una digestión normal. Eso lleva a una condición clínica en la cual tenemos dos espectros, uno que es la maldigestión, que es dada por diarrea, dolor abdominal, dispepsia, distensión, flatulencia, que usualmente la pasamos por alto porque pensamos que puede ser una dispepsia normal o puede ser un colon irritable, y que en el momento que va avanzando y que las enzimas se van secretando en menor cantidad, puede llegar a un cuadro de mala absorción donde vamos a tener ya una deficiencia de micronutrientes, vitaminas liposolubles y proteínas. Bueno, ¿cuál es la etiología de la insuficiencia pancreática? En general consideramos que la insuficiencia pancreática era secundaria a patologías primarias del páncreas. No. Cuando tenemos una insuficiencia que es primaria, o sea, sí podemos tener enfermedades pancreáticas que nos llevan a insuficiencias primarias, pero también podemos tener entidades que no tienen que ver directamente con el páncreas, pero que sí nos pueden llevar a que haya una mala secreción de enzimas pancreáticas que entran en contacto con el bolo alimentario. Entonces, es una entidad que es multicausal y, como podemos ver acá, cuando tenemos una pérdida del parénquima pancreático, del tejido pancreático, tenemos una disminución de la producción de enzimas y nos llevan a una disminución de la secreción de las enzimas al duodeno. Pero también podemos tener obstrucción del confluente bilio pancreático, y si esas enzimas no son entregadas en adecuada condición, en adecuada cantidad al duodeno, también vamos a tener una disminución de la secreción y una disminución de la biodisponibilidad. Pero también podemos tener causas a través de cirugías gastrointestinales altas. ¿Cuáles son esas? Son cambios anatómicos postquirúrgicos que nosotros producimos, en los cuales operamos el confluente bilio-pancreático y de esa manera evitamos que las enzimas sean secretadas directamente hacia el duodeno, de tal manera que esas enzimas, cuando llegan al duodeno, pero van y entran en contacto con el bolo alimentario, en las derivaciones, prácticamente están inactivadas en un 20%. Entonces, ¿qué cirugías pueden producir insuficiencia pancreática? Que es el tema ya de esta charla. Entonces, nosotros tenemos el tracto normal, donde está el estómago. Cuando el alimento llega al estómago, se producen diferentes secuencias neurovagotónicas, en las cuales empieza a secretarse desde ese momento secretina, colecistoquinina y otras hormonas, pero estas son las principales. Después el alimento pasa al duodeno. En el duodeno nuevamente se producen las cantidades suficientes de colecistoquinina para producir contracción de la vesícula biliar y vaciamiento de sales biliares al intestino, pero también esto también produce secretina, la cual se produce en el páncreas, una estimulación hacia la secretina que se produce en el páncreas, y esta secretina ayuda a que se secreten adecuado jugo pancreático. Entonces,
En estas 4 entidades que vemos acá, la pancreatoduodenectomía, la gastrectomía, la pancreaticoyeyunostomía y la gastrectomía parcial, nosotros abolimos completamente esto, el confluente biliopancreático, de tal manera que las enzimas no van a ser entregadas directamente hacia el duodeno, sino las enzimas van a ser entregadas, derivadas en el duodeno, pero se van a demorar al llegar en contacto con el bolo y de esa manera se van a inactivar. ¿Qué porcentaje sabemos en este momento que llegan en contacto con el bolo alimentario? 20%. Entonces, eso hace que en estas entidades la probabilidad pretest de tener una insuficiencia pancreática sea de entre el 80 al 100%. No hay necesidad de hacer pruebas, ya estas pruebas ya están hechas. Pero vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces, ¿qué efecto fisiológico tienen estas cirugías? Entonces, 1, las 4. Disminuyen la estimulación neural de la secreción de pancreatina. 2, disminuyen la estimulación hormonal de la pancreatina como tal a través del páncreas. 3, asincronía posival. ¿Qué es eso? Es tan pronto el alimento llega al estómago, pasa al duodeno, en ese momento se empieza a producir una serie de mecanismos de hormonas que hacen que tanto las sales biliares como los jugos pancreáticos se secreten al intestino. Ese mecanismo queda completamente abolido. Y tercero, depende del tipo de cirugía que se haga, pues vamos a tener una pérdida del tejido pancreático y obviamente vamos a tener pérdida de acinos. Y esta es dada principalmente por la pancreatoduodenectomía. Bueno, pero es igual, todos los pacientes que tienen insuficiencia pancreática exocrina, la probabilidad es igual en todos los pacientes. Entonces, no, depende de la cirugía que se haga. Pero también tenemos que reconocer que antes de que el paciente sea llevado a la cirugía, hay condiciones con las cuales él ya viene con insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, en casos como la pancreatitis crónica y el adenocarcinoma de páncreas, el paciente antes de la cirugía ya llega con una prevalencia del 38 al 45%. Y esto hay que detectarlo a tiempo porque si yo lo detecto, lo intervengo, el paciente puede tener un mejor pronóstico en el desenlace de la cirugía. Ahora, lo llevo a la cirugía. ¿Todas las cirugías son iguales? No, tampoco. Depende. Las cirugías donde yo hago preservación del duodeno con preservación de cabeza de páncreas usualmente tienen mejor pronóstico que si yo no preservo el duodeno. Y esto es debido a que la secreción, al preservar la cabeza, puedo tener la preservación del confluente biliopancreático y entregar esa secreción, ese jugo pancreático en adecuadas cantidades. Y después de llevado a la cirugía, ¿cuál es la prevalencia? Depende de la cirugía, que ya lo vamos a ver. Pero más o menos está, dependiendo del tipo de cirugía, entre un 11.9 y un 98%. Bueno, entonces, ¿cuál es la prevalencia global de acuerdo al tipo de cirugía de presentar insuficiencia pancreática? Si lo lleva a una pancreatectomía, la total, la prevalencia está entre el 56 al 98% en todas las series. Si lo lleva a una distal, está entre el 19 al 80, pero se considera que la media está entre el 40 al 50%. Pero si le hago pancreatectomía central, es solo un 11.9%. Y eso también disminuye el riesgo de insuficiencia pancreática, pero también disminuye el riesgo de que el paciente se vuelva diabético o insulino dependiente. Bueno, y es igual la insuficiencia pancreática de acuerdo al tipo de patología previa a la cirugía. Entonces, si yo tengo eso, es un estudio que se hizo por el doctor Berger, en el cual tomó pacientes que habían sido llevados a pancreatectomía, algún tipo de cirugía, pues ya fuera por patología benigna o por patología maligna. ¿Y qué encontró? En los pacientes que tenían patología benigna, esos son diferentes estudios con diferentes pruebas para estimar la insuficiencia pancreática, encontró que dependiendo del tipo de patología, la insuficiencia estaba entre más o menos hasta el 0 al 50%. Pero si el paciente era llevado por una patología maligna, la probabilidad de tener insuficiencia pancreática estaba entre el 40 al 100%, y esto también depende del test que yo utilice. Si ven acá utilizan el PAVA, en estos estudios, en 3 estudios utilizaron el PAVA, en otros estudios utilizaron el coeficiente de absorción, y en otros estudios utilizaron la elastasa pancreática en materia fecal. Y los que utilizaban el PAVA lograron, la mayoría de estos estudios, diagnosticaron insuficiencia pancreática en el 100% de los casos. O sea, también depende que yo la pueda diagnosticar, depende del test que utilice y del rendimiento del test que tenga. Pero en general, lo que se puede concluir en este estudio es que es más probable desarrollar la insuficiencia pancreática exocrina por una patología maligna que una patología benigna.
Bueno, entonces, ¿qué factores determinan el grado de insuficiencia, el riesgo que yo tenga de presentar insuficiencia pancreática en una cirugía? Uno, la enfermedad por la cual fue indicada. Entonces, tenemos mayor riesgo cuando es adenocarcinoma, cuando es una pancreatitis crónica. Dos, el tipo de extensión, el tipo de cirugía y el tipo de extensión de resección de páncreas. Si opero, si hago una derivación al estómago o si hago una derivación al duodeno. Si yo hago una derivación al estómago, tengo mayor riesgo de insuficiencia que si hago la derivación directa al duodeno, y obviamente la cantidad y calidad del remanente pancreático que yo reseque. Lo otro, algo que no tenemos en cuenta es que si tenemos estos pacientes salen de la cirugía, quedan con una fístula, muchas veces utilizamos medicamentos que inhiben la secreción pancreática, y muchas veces los llevamos en el postquirúrgico al 100% de la insuficiencia rápidamente por el uso de estos medicamentos. Y obviamente, como ya hablamos, el tipo de anastomosis pancreática, si preservo o no preservo, y si hago la anastomosis al estómago o al duodeno, lo que ya hablamos. Es importante diagnosticar la insuficiencia pancreática porque yo me paro acá, les digo y les digo, bueno, sí, pues queda con insuficiencia pancreática, ¿y qué pasa? Bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque las consecuencias pueden ir desde el deterioro de la calidad de vida hasta un aumento en la mortalidad y aumento en eventos cardiovasculares. ¿Qué es el deterioro en la calidad de vida? El paciente presenta un deterioro en la calidad de vida porque presenta los síntomas de maldigestión. Entonces se queja porque tengo esteatorrea, porque voy perdiendo peso, tengo flatulencia, tengo dolor abdominal. Y eso es lo que nosotros usualmente tenemos que sensibilizarnos desde ese momento porque es ahí donde tenemos que intervenir. De ahí en adelante, si no intervenimos, ya viene la osteoporosis, los eventos cardiovasculares, la sarcopenia y el aumento de la mortalidad. Bueno, ¿hay evidencia? Hay evidencia. Pacientes con pancreatitis crónica, con insuficiencia pancreática exocrina, en el estudio del doctor Sickens, 44 pacientes en seguimiento donde evidenciaban que esos pacientes a lo largo del tiempo, a lo largo de 2 años, presentaban osteopenia en el 45% y presentaban osteoporosis del 10%, que era por encima de la población general. ¿Qué pasa con esta osteoporosis? ¿Tiene algún impacto? Sí, 2010, doctor Tinor. Prevalencia de fracturas, 3.192 pacientes comparados con controles. Los pacientes que diagnosticaron que tenían pancreatitis crónica, que tenían insuficiencia pancreática exocrina, tenían un riesgo 4.8 veces más alto que los controles de presentar fracturas. Decía, y bueno, eso es en pancreatitis crónica, ¿qué pasa con la cirugía? En esto no hicieron cirugía post-pancreatectomía, no hubo seguimiento, pero hicieron cirugía post-gastrectomía. Y esos pacientes tenían un riesgo, o sea, presentaron fracturas de bajo impacto en un 5.4% con respecto a los controles. Entonces, tenemos un impacto en el metabolismo de la densidad ósea y esos pacientes presentan mayor riesgo de fracturas. ¿Qué pasa con los eventos cardiovasculares? Un estudio del doctor Iglesia y del doctor Domínguez Muñoz, en el cual siguieron un estudio prospectivo con 430 pacientes que tenían pancreatitis crónica, insuficiencia pancreática exocrina y diabetes. Y el endpoint de este era determinar eventos cardiovasculares mayores, síndrome coronario agudo y eventos isquémicos cerebrales. Entonces esos pacientes presentaron 45 eventos, los cuales 21 fueron mayores, y determinaron en este estudio que la insuficiencia pancreática exocrina era un factor independiente para eventos cardiovasculares con una P de 0.001. Eso era independiente de la diabetes, de otras comorbilidades que tenían los pacientes. Esa corte la siguieron y hicieron un segundo estudio, o sea, hicieron un segundo paper, donde determinaban cuáles eran las causas de muerte de estos pacientes y si había un aumento en la mortalidad. Y determinaron que los pacientes que tenían insuficiencia pancreática exocrina tenían una mortalidad por encima de los pacientes que no tenían insuficiencia pancreática. La mortalidad en este grupo era de 10.9, con un hazard ratio de 2.59 y una P de 0.03. Es decir, estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar infarto, enfermedad coronaria aguda, enfermedad cerebrovascular y tienen mayor riesgo de muerte. Bueno, entonces ya sabemos que sí tiene un impacto, definitivamente. Tiene un impacto nutricional, tiene un impacto en la sobrevida. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? ¿Es necesario hacerle prueba a todos los pacientes? ¿O hay pacientes que yo pueda iniciarles tratamiento? ¿O qué pacientes sigo? Entonces, hay unos pacientes que tienen una alta probabilidad pretest de tener insuficiencia pancreática exocrina. Ustedes los pueden llevar, posiblemente algunos de ellos los van a llevar a cirugía, otros simplemente son de control de los clínicos. Pero en general estos pacientes, estos 5 grupos de pacientes, tienen la probabilidad pretest del 80-100% de presentarla. No hay necesidad de hacer exámenes. O sea, estos pacientes tienen que ir a tratamiento directo. Entonces, ¿cuáles son esos? Pacientes que tienen pancreatitis crónica calcificante, casi 95% de probabilidad. Fibrosis quística,
cáncer de páncreas con compromiso del ducto pancreático principal. Pancreatitis aguda necrotizante severa, paciente que hace necrosis aguda, en los primeros 6 meses tengo que seguirlo dándole terapia de reemplazo y después de los 6 meses tengo que reevaluarlo a ver con cuánto tiene recuperación del parénquima y cuánto puede recuperar de su función exocrina pancreática. Y los pacientes que van a pancreatodenectomía o gastrectomía, o sea, no les hago exámenes, los trato. Entonces hay muchos flujogramas, pero tal vez este es el más utilizado, donde primero que tengo que detectar qué paciente es. ¿El paciente tiene alto riesgo o tiene bajo riesgo? Que estamos en esta tabla, los que ya hablamos. Segundo, ¿el paciente tiene alguna condición que le pueda producir insuficiencia pancreática exocrina? ¿Tiene alguna pancreatectomía distal, una pancreatectomía central? ¿Tiene alguna condición que tenga una enfermedad en el parénquima pancreático? Entonces al paciente le hago una evaluación clínica donde detecto síntomas de maldigestión y síntomas de malabsorción, diarrea, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia. Le pido marcadores nutricionales y los cuales son vitaminas liposolubles, ya vamos a hablar cuáles son, proteínas, micronutrientes, y le pido pruebas no invasivas para determinar cuál es su función pancreática, cuál es su función exocrina pancreática, y entre las cuales tenemos la elastasa y el test de aliento. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, si tengo el paciente con sospecha, entonces síntomas de maldigestión o malabsorción, si tengo paciente con deficiencia nutricional, a ese paciente también le hago una elastasa pancreática materia fecal o un test de triglicéridos de cadena media, y si tengo 2 de 3 de esos, hacen un diagnóstico muy probable. ¿Qué es eso? Que tengo una probabilidad mayor del 80% de tener un paciente con insuficiencia pancreática exocrina, y lo trato. Bueno, ¿qué tenemos de pruebas? Hay de todo tipo de pruebas para la función pancreática. Tenemos desde las pruebas invasivas, que es hacer canulación del duodeno, medir la cantidad de bicarbonato que se secreta, o tenemos las pruebas indirectas, las cuales son no invasivas, que son de más fácil acceso en la clínica, y dentro de las cuales contamos con varias, pero las que tenemos más a la mano, las que más se utilizan son la elastasa pancreática en materia fecal, el test de aliento con triglicéridos de cadena media y el coeficiente de absorción, que obviamente es el que todos sabemos que es una recolección de materia fecal durante 72 horas y en los cuales le doy 100 gramos de grasa al día al paciente y espero que produzca más de 7 gramos de grasa en 24 horas. Es un test donde hay que recoger la materia fecal durante 72 horas. O sea, obviamente, aunque es el gold estándar, es la prueba la que menos utilizamos. Pero tenemos el test de aliento y la elastasa de materia fecal. Entonces, ¿qué sabemos de la elastasa pancreática? Es una prueba rápida, es una sola muestra de materia fecal, se utiliza lisa con anticuerpos marcados, está disponible. Lastimosamente no la utilizamos como deberíamos utilizarla, la subestimamos, pero también tenemos que saber que el rendimiento de la prueba depende del grado de insuficiencia pancreática del paciente. La otra prueba que se está lanzando desde hace aproximadamente 10 años, les lanzaron el doctor Lord, después la siguió el doctor Domínguez Muñoz, y que la tienen patentada y que es una prueba para malabsorción de grasa, es el test de triglicéridos de cadena media marcado con carbono. Es en el cual yo le doy al paciente un sustrato marcado con carbono, una dieta rica en grasa, se hace el metabolismo, se libera el metabolismo del carbono 13 y pasa a través del líquido y se libera como CO2 con carbono marcado y yo lo detecto en el aliento. Durante 6 horas hago el test de aliento, mido por espectrometría durante esas 6 horas y lo que puedo concluir es que si hay una eliminación menor del 58% durante esas 58 horas, es una prueba positiva para maldigestión grasa. ¿Cuál es el rendimiento de las pruebas? Entonces es muy importante, si yo utilizar una prueba, sí sé cuál es el rendimiento. Entonces, de la elastasa en materia fecal, la elastasa pancreática en materia fecal, si ustedes ven acá es muy buena su sensibilidad, si la insuficiencia pancreática es severa, pero si es leve es del 54%. Es decir, si yo tengo una elastasa pancreática en materia fecal baja, tampoco puedo descartar que ese paciente no esté haciendo insuficiencia pancreática, ¿de acuerdo? Porque puede que estar en un estado leve de la enfermedad. El test de triglicéridos de cadena media se ha tratado de potenciar un poco más, tal vez por su rendimiento, porque de acuerdo a las series, en insuficiencias pancreáticas leves pues ya se puede encontrar un rendimiento, una sensibilidad del 100%, una especificidad del 80 al 90%. ¿Cuál tenemos nosotros en nuestro medio? La elastasa pancreática, es decir, tenemos que utilizarla, pero tenemos que saber cuáles son las condiciones en que se debe utilizar y que tiene un rendimiento que puede estar limitado en insuficiencias leves. Bueno, ¿cómo tratar la insuficiencia pancreática? Ya sé que hay ciertas entidades
en los cuales los pacientes lo van a tener, ya sé cómo diagnosticarla, ahora cómo tratar, cómo debo tratarla. Entonces, tenemos metas del tratamiento. ¿Cuáles son? Aliviar los síntomas. El paciente llega con nosotros es porque tiene una mala calidad de vida. Entonces, tengo que tratar la maldigestión porque tratando la maldigestión él va a mejorar su calidad de vida. 2, mejorar los patrones nutricionales, tal vez el que nos importa a nosotros. Y es algo muy importante que nuevamente resalto. Tengo que mejorar estas dos condiciones en el quirúrgico y en el postquirúrgico. Yo tengo que estar atento al paciente que viene con esta entidad. Tengo que evaluar su estado nutricional. Tengo que iniciar el reemplazo de enzimas pancreáticas, que ya vamos a hablar, educación al paciente acerca de su condición y obviamente tengo que estar haciendo un control periódico acerca de sus síntomas y de su estado nutricional. Bueno, pero ¿cuál es la piedra angular del tratamiento? Pues ¿cuáles son los dos determinantes del tratamiento? 1, la dieta y 2, la terapia de reemplazo. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones acerca de la dieta en este tipo de pacientes? Entonces, todavía tenemos mitos, todavía escuchamos muchos mitos de que a estos pacientes hay que restringirles la dieta grasa. No, hay que evitar la restricción. Estos pacientes pueden comer dieta normal. La dieta normal no se debe comer. Yo puedo comer dieta grasa normal siempre y cuando tenga reemplazo de enzimas pancreáticas. Si yo le doy al paciente un adecuado reemplazo enzimático, el paciente puede comer normal. No los restringámoslos. Estos pacientes ellos mismos se restringen. Los pacientes cuando ven que su vida usualmente está alterada, que vienen presentando cierta morbilidad, distensión, flatulencia, diarrea, ellos dejan de comer grasa. O sea, el paciente mismo, el ser humano, es inteligente, él se previene. Entonces él deja de consumir dieta baja en grasa y empieza a desnutrirse lentamente, progresivamente. 2, tengo que evitar una dieta con alto contenido de fibra. ¿Por qué? La dieta con alto contenido de fibra me inactiva las enzimas pancreáticas. O sea, entrego más las enzimas pancreáticas, pero si fuera eso le doy alto contenido de enzimas, limito aún más la acción de esas enzimas. Entonces, estas dietas hay que evitarlas. 3, darles ingestas frecuentes. Cuando son operados usualmente tienen alteraciones del vaciamiento gástrico o alteraciones en la digestión. Entonces eso hace que se limiten mucho o que si comen comidas grandes y copiosas tengan muchos síntomas. Entonces tengo que darles dietas fraccionadas, pequeñas cantidades, pero con alta carga energética. ¿Suplementos nutricionales? No, de inicio no, depende. Si tiene alguna deficiencia en algún micronutriente, se repone, pero no hay necesidad. ¿Vitaminas liposolubles? A, B, D, E? No, de inicio no. Solo si el paciente tiene una deficiencia. Las deficiencias más frecuentes que tenemos son las de la vitamina B y D. Y usualmente son porque las podemos medir. Bueno, ¿cómo se hace la terapia de reemplazo con enzimas pancreáticas? Entonces, lo primero que tenemos que escoger hay múltiples preparados en el mercado, hay múltiples preparados con enzimas pancreáticas. El ideal es escoger el tratamiento que es más fisiológicamente posible, ver cuál es la disponibilidad de estas enzimas. Tenemos las mejores, en este momento las que tienen mejor disponibilidad son microesferas con cubierta entérica que protegen las enzimas del paso por el estómago porque el ácido gástrico inactiva las enzimas. Entonces, el ideal es que tengan una cubierta entérica o que sean microesferas que usualmente tienen una biodisponibilidad muy rápida y se mezclan muy rápido con el alimento en el estómago. Y lo otro es que yo busco que tenga una baja tasa de efectos adversos. Bueno, pero bueno, le doy las enzimas pancreáticas al paciente. ¿Y qué? ¿Esto tiene algún impacto? ¿Cómo puedo medir esto? Entonces, también ya ha sido medido. Entonces, ¿la terapia de reemplazo impacta en la calidad de vida? Sí. Es un metaanálisis con múltiples pacientes, 511 pacientes, donde reunieron 14 estudios que se podían equiparar. Y donde se observó que había una odds ratio de 2.28 cuando yo le daba en la mejoría de la calidad de vida cuando se la daba a pacientes con insuficiencia pancreática, con un intervalo de 1.5 a 3.6. O sea, es bueno, o sea, los pacientes sí tienen un impacto, sí les mejora los síntomas. Pero ¿qué tanto les mejora los síntomas? Entonces, en este mismo estudio se pudo medir el peso en la materia fecal, medidas de laboratorio, la absorción de coeficiente de absorción de grasa, pero clínicamente también tiene un impacto en la frecuencia fecal y en la consistencia de las heces. Tal vez donde ellos vieron, en la flatulencia también, tal vez donde se vio que no había un impacto muy fuerte, y eso es importante saberlo, porque hay varios estudios que se ha estudiado y que no se ha podido saber, es en el dolor abdominal. No se sabe por qué el dolor abdominal no disminuye. Pero en cuanto a las deposiciones y a la flatulencia y en cuanto a la distensión y la dispepsia, el paciente sí mejora. Cuando se hizo los cuestionarios de calidad de vida, dándoles terapia de reemplazo enzimático versus el placebo, se dieron cuenta que había una mejoría significativa en este tipo de pacientes. Ahora,
la terapia de reemplazo impacta en la sobrevida, es decir, pacientes que han sido llevados, estos en los posoperatorios, a pancreatodonectomía, alguna cirugía gástrica, si yo le doy reemplazo a este paciente, le mejora la sobrevida. Entonces, es un estudio del doctor Roberts, donde él hace un seguimiento, es un estudio retrospectivo donde ve cuáles pacientes le di después del paciente con cáncer periampular, adenocarcinoma, cáncer de papila, y qué pacientes después de la cirugía salen con terapia de reemplazo enzimático y cuáles pacientes no les di terapia de reemplazo enzimático. Y en la curva, como ustedes ven acá de Kaplan-Meier, ven cómo si hay la línea continua, cómo si hay un impacto en la sobrevida en ese tipo de pacientes con un hazard radio de 0.72 y una P de 0.034. Es decir, estos pacientes viven más tiempo, o sea, sí les aumenta la probabilidad de sobrevida. Ahora, si es en patología, si yo opero un paciente por patología benigna, una pancreatitis crónica, derivaciones, resecciones por pancreatitis crónica, lo mismo. También aquí está el doctor Marcus Bini, donde él me mire cuál es la sobrevida en estos pacientes y definitivamente si darles terapia de reemplazo pancreático tiene una ventaja en la sobrevida de esos pacientes, con un hazard radio de 2.1. O sea, tanto para patología benigna como para patología maligna, el darles terapia de reemplazo está bien. ¿Cómo cogieron estas cohortes? Ellos tomaron, ¿por qué les dieron a unos sí y a otros no? Porque uno dice, pues, ¿cómo así que les dieron a unos y a otros no? Si ya está demostrado, no. Eso fueron retrospectivos y lo que explican ellos es que ellos se basaron en síntomas del paciente. Cuando el paciente salió de la cirugía, recién salió de la cirugía, si tenía síntomas de maldigestión o malnutrición, les empezaron la terapia. Y los que no tenían síntomas, los dejaron sin reemplazo. Bueno, ¿cómo tratarla? Ya vamos a terminar. Entonces, hay varios flujogramas sugeridos, pero tal vez este es el que tiene mayor impacto, el de las guías de la Sociedad Europea, en el cual si yo tengo un paciente con insuficiencia pancreática, sin importar la causa, ya sea clínica o ya sea, ya sea por enfermedad pancreática como tal, o sea por otra condición, yo debo tratarla. Entonces, ¿cómo la trato? Si es una enfermedad benigna, no quirúrgica, la terapia con reemplazo debe ser con enzimas con 50.000 unidades, con cada comida y 25.000 con cada snack, con cada entre comida. Si el paciente no mejora, yo puedo adicionarle inhibidor de bomba para disminuir la acidez estomacal y de esa manera tener una mejor biodisponibilidad de las enzimas. Si tengo cáncer de páncreas que ya sea irresecable o antes de la cirugía, tengo que darle enzimas también. Acá le aumento la dosis porque parece que es más difícil hacer la entrega en estos pacientes y el grado de nutrición es mucho más rápida en este tipo de pacientes. Empiezo con enzimas de 75.000 unidades y 50.000 con cada snack. Y si lo llevo a la cirugía por pancreatodonectomía o gastrectomía, las enzimas, el reemplazo debe ser entre 50.000 a 75.000 y darle también un 25.000 a 50.000 con cada snack. Tengo que estar reevaluando al paciente y de acuerdo a los síntomas yo puedo ir subiendo la dosis de 25.000 en 25.000. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer entonces del tratamiento? Que tiene que ser a tiempo, puede ser, no tenemos que esperar a llevarlo a la cirugía para empezar el tratamiento, no, antes de la cirugía si tiene síntomas le empiezo el tratamiento, porque de esa manera puedo prevenir la malnutrición antes y después, puedo incrementar la calidad de vida del paciente, puedo reducir la morbilidad y aumentar la sobrevida. Y ya al final, mensaje para la casa, entonces la insuficiencia pancreática exocrina, y esto quiero que se lo lleven, pues porque muy presente es frecuente, 80%, 100% de los pacientes en gastrectomías o resecciones pancreáticas empiezan con síndrome de maldigestión, pasan a malnutrición, pero a largo plazo el impacto que tiene. Es una entidad subdiagnosticada, el tratamiento es bien tolerado y es asequible y al tratarlos vamos a tener un impacto mejorando la calidad de vida, previniendo la morbilidad y aumentando la sobrevida. Muchas gracias.